Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a El Museo Enseña. Hoy vamos a hacer el taller de Entre Papeles y Ballenas. Les damos la bienvenida a los que se conectaron el día de hoy. Esperamos pues que hoy podamos realizar el taller de manera fluida y que no nos vaya a fallar el internet, ¿cierto? Recuerden que si tienen cualquier duda, a medida que yo vaya hablando, la pueden ir comentando en el cajoncito de preguntas que van a ver a mano izquierda. Listo. Mi nombre es Isabel Hurtado, soy tecnóloga de educación del Museo del Agua y bienvenidos a este taller. En este taller entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre las ballenas. Resulta que cuando nosotros hablamos de ballenas, estamos hablando de un grupo de animales que se llaman cetáceos. Los cetáceos es la manera en la que los científicos agrupan a este tipo de animalitos marinos, que son mamíferos porque respiran con los pulmones, porque tienen a sus crías y las amamantan mediante sus mamas, ¿cierto? Entonces, siempre las ballenas, los delfines, los sifios, que son un animalito muy parecido a los delfines, y las marsopas, que también son parecidas a los delfines, pero son un poco más pequeños, pertenecen al grupo de los cetáceos. Ahí en la imagen estamos viendo a los dos grandes grupos en los que se dividen los cetáceos, que son los Mysticeti y los Odontoceti. Esos nombres están en latín y les sirven a los científicos para que en cualquier parte del mundo, sin importar el idioma, se puedan entender hablando específicamente del animal, sin importar el idioma. Entonces, arriba, el que está en la parte de arriba, a la izquierda, a la derecha, perdón, es un Mysticeti. Misti viene de la palabra pelo o barba. Entonces son cetáceos que son barbados, pero no barbados como nosotros los humanos, sino que en su boca hay una serie de pelitos, por decirlo así, que son como unas barbas y que les sirven a ellos para alimentarse. Ahorita les muestro cómo. Mientras que los odontoceti, odonto viene de diente, entonces son los cetáceos que tienen dientes, como la orca que estamos viendo en la parte de abajo a la izquierda. Resulta entonces que ellos tienen unas diferencias muy marcadas, no solamente en sus dientes. Por lo general, los Mysticeti, que son los que tienen los pelitos en la boca, son mucho más grandes que los Odontoceti. En los Mysticeti es donde está la ballena azul, que es el animal más grande que hay sobre el planeta. Mientras que en los Odontoceti es donde encontramos a los delfines, a las ballenas orcas, a los cachalotes, que son las que tienen dientes, y aunque son animales que son muy grandes, comparados con los Mysticeti son mucho más pequeños. En la alimentación también la diferencia es muy grande, precisamente porque como los Mysticeti utilizan las barbas, se alimentan de peces mucho más pequeños, mientras que los odontoceti, como tienen dientes, son cazadores y pueden comer peces muchísimo más grandes y animales como los calamares gigantes, por ejemplo. Ellos sí pueden ser cazadores mucho más eficientes. Ya en donde vemos que dice etimología es lo que les expliqué ahorita. Es el origen de la palabra y cómo la diferenciamos. Entonces, no olvidemos, misti, barba o pelos, o sea, los cetáceos que tienen, los que no tienen dientes, sino barbitas o pelitos. Y odontoceti, los que tienen dientes. Entonces, vamos a empezar con este famosísimo cachalote. Resulta que cuando nosotros hablamos de ballenas aquí en Colombia, no es muy común encontrar las más de 50 especies de cetáceos que hay aquí en Colombia, y de hecho si buscan en internet se van a dar cuenta que siempre vamos a encontrar que nos van a hablar del avistamiento de ballenas que se hace más o menos entre julio y septiembre de las ballenas yubartas. Pero resulta que nosotros también recibimos visitas de otras ballenas, aunque no son tan seguidas como son los cachalotes. Evidencia de que en Colombia por sus aguas pasan los cachalotes es que en las noticias, si se han dado cuenta, a veces salen cuando ellos se han quedado varados en las playas, sobre todo en las playas de Santa Marta. Listo. Entonces esa ballenita que ustedes están viendo ahí es un cachalote. El nombre científico de los cachalotes es Physeter macrocephalus.
Macrocéfalos porque como pueden ver, no sé si alcanzan a ver la flechita acá, son animalitos que son muy cabezones. La cabeza de ellas es muy grande. De hecho, es uno de los animalitos más cabezones en comparación con su cuerpo que hay en el reino animal. Los cachalotes son súper famosos. Primero, porque los han mencionado en varios libros en la literatura y segundo, porque en la religión también se han desempeñado, pues también han sido protagonistas. Resulta que en la religión un cachalote dice pues en la Biblia que un cachalote ayudó a Jesús a llevar a que un humano que se llamaba Jonás cumpliera como los designios de Dios. Un cachalote se tragó a Jonás y se lo llevó hasta el lugar donde tenía que estar Jonás a hablar de Dios. En Pinocho, que es una literatura infantil, también fue un cachalote el que se tragó a Pinocho y al papá, a Gepetto. Y también hay un cuento súper famoso que se llama Moby Dick, que también el protagonista es un cachalote. En Moby Dick está basado, la inspiración del cachalote que nos hablan en Moby Dick, está basado en dos cachalotes que existieron en la vida real. El primero fue un cachalote muy grande que hundió de un cabezazo, o sea, embistió a un barco ballenero que se llamaba el Essex. Y también está inspirado en otro cachalote que era famoso en Chile sobre todo porque era un cachalote. Imagínense ustedes en el mar, ver un animal de estos tan grandes que ellos pueden llegar a medir más o menos entre 16 y 20 metros y que encima sea albino, o sea, que sea blanco. Como el agua de los océanos es azul, tiende a verse muy oscura, el blanco resalta. Entonces ver un cachalote blanco era algo demasiado impactante y los pescadores siempre llegaban a contar las historias del cachalote blanco. Y resulta que ese cachalote blanco se veía sobre todo cercano a una isla que se llama Mocha. Entonces le decían Mocha Dick. Y de ahí ese Mocha Dick evolucionó a Moby Dick y por eso el libro. De este animalito tan peculiar podemos decir varias cosas. Primero, como les dije, es el animalito que tiene la cabeza más grande y como tiene una cabeza tan grande, pues su cerebro también va a ser grande. El cerebro de los cachalotes es uno de los cerebros más grandes del mundo animal. De hecho, hay científicos que se atreven a asegurar que ha sido el cerebro más grande incluso de los animales que ya están extintos, o sea, el cerebro más grande de la historia, y es más o menos unas 5 veces más grande que el de los humanos. Puede pesar más o menos unos 8 kilogramos. Adicional a eso, y esto me encanta de los cachalotes, es que los cachalotes son los mejores buceadores. Ellos pueden ir a aguas muy profundas, más o menos unos 3.200 metros hacia abajo en el mar y pueden bucear más o menos una hora. Como ellos respiran con los pulmones, ellos tienen que volver a salir arriba a respirar otra vez. Y lo hacen todas las ballenas, o sea, los misticeti y los odontoceti. Acuérdense que este cachalote tiene dientes, entonces va a ser odontoceti. Todos tienen un orificio en la parte de arriba de la cabeza que se llama espiráculo. En los animalitos que tienen dientes, pues en los cetáceos que tienen dientes, como los cachalotes, ese orificio tiene 2 huequitos, tiene uno solo, mientras que en los que no tienen dientes, en los misticeti son 2 huequitos. Entonces ellas pueden estar bajo el agua una hora y volver a subir a respirar otra vez y volver a hundirse una hora. Los cachalotes, como son cazadores, pueden llegar a ser agresivos con otros animales. De hecho, hay algunas historias que nos cuentan que hay registros de que los cachalotes se han enfrentado con otras ballenas como la orca por su alimentación. La comida favorita de los cachalotes son los calamares gigantes. Les gustan muchísimo, aunque ellos también se pueden alimentar de otros peces más pequeños, peces un poquito más grandes. Como les conté, son muy buenas cazadoras. Y es súper común cuando uno ve los cachalotes, como en este dibujo, encontrarles varias cicatrices por todo el cuerpo y sobre todo alrededor de la boca, porque tienden a pelear por alimento. Los cachalotes no andan en manadas grandotas, ellos por lo general están con sus crías, con sus ballenatos, pero no tienden a formar grupos muy grandes, aunque sí se han visto grupos de cachalotes nadando en aguas abiertas. Nosotros podemos llegar, pues si tenemos mucha suerte, porque en realidad son animales bastante esquivos, podemos ver cachalotes en todo el mundo, pero sobre todo en las zonas subárticas, en las aguas frías. Listo. Bueno, y esta otra ballenita hermosa, que es la que nos está visitando precisamente en esta época, que son las yubartas,
o ballenas jorobadas. Son súper famosas aquí en Colombia, como les conté ahorita, ellas nos visitan desde el mes de julio más o menos, las últimas están yendo a finales de octubre, de pronto a principios de noviembre. Este año no se sabe si por la contingencia, porque los mares están mucho más calmos, las ballenas llegaron antes, empezaron a haber avistamientos desde junio. Ellas, las yubartas, pertenecen al grupo de los Mysticeti, o sea que tienen las barbitas, los dientes de pelitos. ¿Qué hacen? Entonces uno se pregunta cómo se alimentan ellas si no tienen dientes. Para ellas es súper importante la lengua, porque ellas lo que hacen es que cogen un montón, abren su bocota, que es una boca enorme, ya les voy a mostrar por qué. Abren la boca súper grande y cogen todo lo que haya ahí, o sea, cogen una bocanada de agua enorme, pero en esa bocanada entonces se vinieron el plancton, se vino fitoplancton, se vinieron unos animales, unos pececitos pequeñitos que se llaman krill, que es el alimento favorito de ellas, y otros peces pequeños. Entonces ellas cogen todo eso y lo que hacen después es que cierran la boca y empujan con la lengua todo lo que tienen en la boca. Cuando empujan, los pelitos, lo que hacen esas barbas, lo que hacen es que filtran el agua, entonces sale toda el agua y dentro de la boquita quedaron el montón de pececitos que ellas se comieron y ahí se pueden alimentar. Ellas son rorcuales. Eso es una palabra que es del noruego, que significa que tienen surcos en la garganta. Si ustedes han visto las fotos de las yubartas, espérense, mírenla acá. Miren que estos surquitos que se hacen acá, eso que se ven como estrías, eso permite que la garganta de ellas se estire muchísimo, o sea, la boca de ellas se vuelve supremamente grande para coger toda esa cantidad de agua. Y miren que aquí en la foto también se ven muy bonitas las barbitas cuando ellas filtran la comida. La manera de cazar de ellas es súper particular porque utilizan las burbujas. Ellas se hunden y empiezan a generar un montón de burbujas como en círculo con ayuda. Ellas pueden estar en grupitos, entonces forman unas burbujas y lo que hacen es que los peces que quedaron dentro de ese círculo de burbujas se confunden, no pueden salir de ahí y ahí es cuando todas desde abajo suben y cogen todos los peces que puedan con la boca. Son una de las ballenas más estudiadas, de las que son más fáciles de ver. Digo yo que porque son bastante simpáticas, porque resulta que ellas tienen la costumbre de saltar. No todas las ballenas tienen esa costumbre. Ellas cuando tienen la costumbre de saltar, de sacar la cola y golpear el agua, entonces en esos saltos es donde se toman esas fotos tan bonitas y por eso es tan fácil, entre comillas, verlas. A las yubartas también les dicen ballenas jorobadas. Y es que ellas tienen la costumbre de que cuando se van a hundir, entonces ellas vienen nadando por la superficie. Cuando se van a hundir, arquean la espalda como si tuvieran una joroba y eso es lo que se ve en la mayoría de las ocasiones. Ellas son súper particulares porque resulta que cuando respiran el agua que sale por el espiráculo, ese huequito que yo les dije ahora que ellas tenían para respirar, se puede ver súper lejos. Se puede ver a más o menos unos 6 metros, no, perdón, esperen, sí, son 6 metros. Sí, se puede ver más o menos a unos 6 metros de altura y se escucha, o sea, ese sonido del agua se puede escuchar a 245 kilómetros. O sea, si uno está obviamente en silencio, no pues, con barcos que sean demasiado ruidosos, vas a poder escuchar el sonido del soplido de las ballenas y por eso se pueden buscar para ir a verle el avistamiento. Aunque no es recomendable estar muy cerca de ellas, precisamente para no perturbarlas, porque ellas vienen acá a nuestro país. Esa visita que nos hacen durante estos meses es a tener a sus crías, a sus ballenatos. Ellas por lo general la mitad del año están en las aguas frías alimentándose y luego en el invierno, cuando el agua ya se pone demasiado fría, entonces el alimento disminuye y ellas lo que hacen es que hacen un viaje supremamente largo, más o menos de unos 8.500 kilómetros y vienen a las aguas más calientes de nuestro Pacífico y aquí vienen, se alimentan, tienen sus ballenatos, entonces por eso es súper común ver, los ballenatos son los hijos de las ballenas, los ballenas bebés, entonces es súper común ver a las mamás con sus bebecitos. Esta ballena es una ballena bastante grande, puede llegar a medir entre 12 y 19 metros de largo y pesa más o menos unas 36.000 toneladas. Ella,
al igual que el cachalote, estuvieron en mucho peligro, más o menos por el 1900 y antes de 1960, porque resulta que la energía antes no era como la que tenemos ahora, antes dependía de las lámparas, ¿cierto? Y esas lámparas las prendían con grasa de ballena. Entonces había muchos barcos cazadores que lo que hacían era irse a cazar ballenas para extraer toda esa grasa que hay dentro de ellas, porque ellas son animales que son gorditos, pero no porque coman mucho o algo así, sino porque su grasa les sirve para protegerse del frío. Ellas no tienen pelos, que en los humanos y en los animales en general los pelos sirven para aislar del frío. Entonces, como ellas no tienen pelos, lo que hacen es que debajo de su capa de piel hay una capa de grasa muy grande que las protege del frío. Entonces esa grasa, lo que hacían los balleneros era que mataban las ballenas, sacaban toda esa grasa y por eso podían prender las fogatas, las lámparas, también las vendían como lubricantes en la industria, ¿cierto? Entonces ya en 1960 se prohibió la caza de ballenas y es cuando llegamos entonces a la actualidad, donde ballenas como por ejemplo la yubarta ya no están en peligro de extinción, no están en estado vulnerable porque tenemos una gran cantidad de ellas, pero pues no podemos bajar la guardia. Por el contrario, los cachalotes sí están en un estado vulnerable, no están en peligro de extinción, pero sí están como de más cuidadito porque su número sí es un poquito más reducido que el de las yubartas. Listo. Bueno, aquí ya ven, ellas se asocian con otros animalitos que se llaman percebes, y esos percebes lo que hacen es que se les pegan sobre todo en la parte de abajo y dan la impresión de que tuvieran barbitas, por eso también les dicen ballenas barbadas. También es muy común en ellas, o es muy característico en ellas, de que tienen aletas demasiado grandes. El nombre científico de esta ballena es Megaptera novanglie. Megaptera hace referencia al tamaño de sus aletas, que son aletas muy, muy grandes, mírenlas aquí. Esas aletas dorsales laterales son muy, muy grandes, y novanglie hace referencia a Nueva Inglaterra, que fue como donde se avistaban con más continuidad, por decirlo así, cuando se identificó la ballena. Entonces hoy vamos a hacer la ballena en origami. Esta es una fotico de la ballena que vamos a hacer hoy. Entonces comencemos. Para nuestra ballena lo que necesitamos va a ser una hoja de papel. Yo estoy utilizando una hoja de papel azul oscuro, ustedes pueden utilizar una hoja de papel del color que quieran. Si bien las ballenitas que yo les mostré hoy son de colores azul oscuro, algunas negras, grisáceas, precisamente esos colores les sirven a ellas para camuflarse en el océano, ¿cierto? Es como un método de protección. Pero nosotros podemos utilizar nuestra imaginación y hacer una ballena de cualquier color, porque pues, va a ser nuestro mundo marino, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar el azul oscuro, ustedes pueden utilizar cualquier color. En teoría, para hacer origami solo necesitamos esto, pero como nosotros vamos a decorar nuestra ballena, entonces vamos a utilizar, para hacer los surcos, vamos a utilizar el color blanco y el gris, y también vamos a utilizar un marcador negro para hacer el ojito. Yo les voy a mostrar cómo. Entonces, el origami es un arte japonés. El origami es culturalmente en Japón bastante respetado porque es un método de tranquilizar el alma. Ellos respetan mucho el origami porque se supone que cuando tú estás haciendo origami estás conectado con el papel y estás calmando tu mente. Incluso ellos tienen un mito, una leyenda que dice que si una persona, pues es una historia bastante común allá, si una persona hace 1000 grullas de papel, es una especie de evento mágico y en agradecimiento al universo lo que va a hacer es concederte un deseo muy anhelado. Ellos incluso atribuyen a que la persona que arme mil grullas puede llegar a pedir incluso a que se le curen las enfermedades y puede que se le cure. Eso en la cultura japonesa, ¿cierto? Pero imagínense la cantidad de papel y de tiempo que invierte a hacer grullas. Y aparte las grullas son un animalito complicado para hacer en origami. Pero como se calma tanto el espíritu y la mente y te conectas también, pues se supone que te va a cumplir el deseo. Hoy entonces vamos a hacer la ballenita. Entonces, en la cultura del origami y en el arte del origami como tal, es súper necesario que solamente sea el papel y yo. No vamos a utilizar tijeras,
ni vamos a utilizar regla. Vamos a utilizar solamente las manos y el papel. Entonces vamos a tomar el papel. Necesitamos, en la mayoría de las figuras en origami se utilizan son cuadrados. Y miren que las hojas de papel que vienen en el block Iris, por lo general son hojas rectangulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es obtener el cuadrado. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a tomar una punta y la vamos a llevar al otro extremo, que quede bien alineadito. El secreto del origami es la precisión y que se marquen bien los pliegues. Entonces yo aquí bien precisamente voy a hacer ese triangulito y voy a marcar muy bien el pliegue, listo. Miren que aquí me sobra como una especie de rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es doblar, marcar muy bien el pliegue por toda esta lineecita, ¿cierto? Entonces vamos a doblar. Cuando yo digo marcar el pliegue, básicamente, así suene rarito, es estripar bien el papel, listo. Verificamos que sí quede bien derechito por la línea, perfecto. Abrimos y vamos a pisar bien ese pliegue. Lo pellizcamos muy duro. También si tenemos las uñitas largas, nos podemos ayudar de las uñitas a marcar ese pliegue, primero por un lado, luego por el otro. En este caso, ¿por qué estamos utilizando las uñas? O porque estamos marcando también el pliegue, porque vamos a recortar valiéndonos nada más de ese doblez. Miren que no vamos a utilizar tijeras. Tenemos que marcar muy bien para que no se nos vaya a rasgar la hoja, ni se nos quede como torcido o algo por el estilo. Entonces, cuando lo hayamos marcado bien, con mucho cuidado voy a sostener duro la hoja aquí y lo voy a empezar a jalar. Si de pronto, miren que por ejemplo yo aquí empecé a jalar y se empezó a rasgar, señas de que todavía hace falta que lo marque más. Si de pronto ven que les pasa, por ejemplo, lo que a mí que se empezó a rasgar, nos podemos ayudar de algo que sea derecho. Yo aquí tengo a la mano una regla, aunque les dije que lo ideal era no usarla, pero bueno. Entonces me sostengo acá y empiezo a jalar. Miren que, por ejemplo, aquí se me rasgó una esquinita, no sé si lo alcanzan a ver. Pero no importa, esa esquinita nos va a quedar oculta. Entonces aquí, miren que ya tenemos el cuadrado, ¿listo? Entonces ahora, como ya tenemos este pliegue, vamos a hacer otro pliegue para que nos quede como una X. Entonces llevamos punta con punta. Que nos quede bien precisito. Acuérdense de marcar bien los pliegues. Y nos va a quedar algo así. Vamos bien, si tienen de pronto alguna duda, si ven que de pronto no alcanzaron a ver bien el paso, no se preocupen, me van escribiendo y repetimos el paso, no hay ningún problema. Entonces, espero que todos vayamos aquí en la X. Luego, lo que vamos a hacer es ubicarlo como un rombo de frente a nosotros, porque vamos a tomar esta punta y la vamos a llevar sobre esta línea. Así miren, doblo, que quede bien sobre la línea. Y marcamos bien el pliegue. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra, como con la otra orejita, por decir así. Nuevamente, es más fácil si abrimos esta antes de hacer el pliegue para poder ver la línea del centro. Nuevamente, lo llevo a la línea del centro. Así. Ahora, entonces, volvemos a cerrar esta y nos va a quedar así.
Aquí nos quedan como con estas solapitas. Vamos a voltear al revés. O sea, las solapitas van a quedar hacia abajo. Quedamos así. Y lo que vamos a hacer es tomar esta puntica y la vamos a llevar a la punta de arriba. Nos podemos ayudar con este pliegue. Entonces, miren, que nos quede bien en la puntica y marcamos. Quedamos así. Listo, otra vez. Lo tengo así, cojo la puntica, lo llevo a la punta de arriba. Listo, y quedamos así. Ahora otra vez vamos a voltear. Y nos va a quedar una figura como parecida a un barquito, por decirlo así, con estos bolsillitos. Ojo aquí, estos bolsillos son súper importantes, porque lo que vamos a hacer es abrirlos. Voy a tomar esta puntica y la voy a traer hacia mí. Y por los pliegues, como marcamos bien los pliegues, me va a ayudar con los deditos, voy a empezar a sostener aquí. Entonces, miren, sostengo aquí, jalo aquí y voy a doblar por toda la línea de abajo. Nos va a quedar algo así. Otra vez, estamos así, ¿cierto? Cojo las orejitas del bolsillito y lo llevo hacia abajo. Como ella me queda como torcida, con la mano izquierda o la derecha si son zurdos, si están trabajando con la otra mano, sostengo abajo y desde esta puntica empiezo a marcar el pliegue por la guía de abajo. Miren que abajo tengo como una guía, entonces que me quede por esa guía. ¿Listos? Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces ya cambio de mano. Sostengo aquí, levanto el bolsillito, bajo y por la guía de abajo. ¿Listo? Miren, así. Y marco el pliegue. Marco todos los pliegues otra vez haciendo presión y nos va a quedar algo como esto. ¿Vamos bien? Miren, tenemos algo así. Si yo lo volteo por el otro lado, también se ven los bolsillitos. Entonces, teniéndola así, voy a tomar la punta de abajo y lo voy a abrir. Y me va a quedar algo como esto. Otra vez. Así quedamos cuando abrimos los bolsillitos. Busco la punta y la abro y marco el pliegue. Nos va a quedar como un rombo alargado. Lo voy a girar para que me quede así, que me quede horizontal y ahí ya casi terminamos la ballena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar esta y esta puntica una esquinita. ¿Cómo así que una esquinita? Miren, un poquitico. Así. Vamos a intentar que la punta de abajo nos quede del mismo tamaño de la de arriba y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces doblo otra vez. Marco bien el pliegue. Y me queda algo así. Listo. Ahora vamos a tomar esta puntita y vamos a llevar, no la vamos a llevar hasta el centro porque nos queda muy cortica la ballena. Vamos a doblar la puntica más o menos así. Listo, aquí vamos. Y ahora vamos a cerrar. Miren que ya va teniendo como un poquito más la forma de la ballena. Esto que nos quedó paradito acá va a ser la función de nuestras aletas. Entonces la voy a doblar hacia abajo. Voy a voltear y voy a doblar la otra aleta.
Ahí ya tenemos la ballena, las aletas, la cabecita. ¿Qué nos falta? La cola. Ojo con la cola, que esta parte es un poquito complicada. Hay dos opciones. La primera, vamos a doblar hacia arriba la puntica, así. Y la podemos dejar así. Esa es la primera opción. La segunda, cuando este va a ser el paso número 1, la volteo y la doblo también hacia el otro lado por el mismo pliegue. Ya la doblamos al lado contrario. Esto, y lo marcamos súper bien. Luego abrimos otra vez la ballena y miren que nos quedaron marcados dos pliegues. Empujo un poquito hacia arriba y por esos dos pliegues paro la colita así y la vuelvo a cerrar. Y ya me queda la colita paradita. Y así terminamos nuestra ballena. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a decorar. Entonces, vamos a utilizar el color blanco, el gris y el marcador negro. Entonces, vamos a comenzar a hacer los surcos de la ballena desde la boquita más o menos con el color gris y el blanco. Como pueden ver, el gris casi no se ve, pero nos va a ayudar como a darle volumen a los surcos. Listos los surquitos de la ballena, podemos hacer unos más largos que otros. Sombrear un poquito. Y vamos a hacer el ojito. Miren que yo voy a pintar todo el ojo blanco, pero porque voy a usar marcador. Lo que pueden hacer también es pintar primero la bolita negra y luego alrededor blanco. Entonces hago el ojito blanco y con el marcador le dibujo la pupila. Nuevamente al otro lado hacemos lo mismo. Primero los surcos. Luego el ojito. Y la pupila. Y lista nuestra ballena. Así va a quedar más o menos. ¿Yo qué hice? Le hice una escenografía a la ballena, por decirlo así. Dibujé el mar. ¿Cómo se dibuja? Pues si lo quieren hacer, para que se pueda ver la ballena en el mar. ¿Cómo dibujamos el mar? Es muy fácil. Vamos a tomar un lápiz y vamos a dibujar las olas. Entonces dibujo una ola y luego dibujo la otra. Creo que por el brillo sí se alcanza a ver. Lo voy a retener con marcador para que lo puedan ver. Una ola, la otra. Y luego nos vamos a guiar por esas líneas para pintar el océano en diferentes tonos de azul. Miren qué fue lo que hice aquí. Azul oscuro, cambié el tono de azul y seguía la horma de las ondas para que se vean las olas. Y así nos queda nuestra ballena. Con el papelito que nos quedó, podemos recortar otro cuadradito de la misma manera, ¿cierto? Marcamos el triangulito, cortamos aquí y nos va a quedar un cuadrito más o menos así. Ese cuadrito, como pueden ver, es bastante pequeñito. Ya les voy a repetir la colita, ¿listo? Este cuadrito, como pueden ver, es bastante pequeñito, pero es para hacer la ballena bebé. Hacemos los mismos pasos y nos va a quedar una ballenita, la bebecita, para representar su visita al Pacífico colombiano. Y esa pues obviamente todavía no le he pintado los ojitos, lo pueden hacer y nos queda la mamá ballena y su vallenato.
Vamos a repetir entonces la cola de la ballena. Vamos a quitar el océano y el bebecito, lo ponemos por aquí. Entonces, miren otra vez. Tenemos la ballena así. Cogemos la puntica, opción 1, y la doblamos arriba. Así la podemos dejar. ¿Para qué sirve la opción 2? Resulta que si yo la dejo así, miren que la colita se va abriendo. Les voy a cambiar de cámara para que lo podamos ver más fácil. Que creo que esta se tildó. Listo, aquí me ven. Entonces miren, si yo la doblo solo así, se va a quedar como que medio se desdobla la colita. Entonces ahí es cuando nos sirve la opción 2. Doblo así y luego volteo al otro lado y la doblo por la misma lineecita hacia el otro lado. Y nos queda así. Listo, miren. Doblo a un lado, volteo y doblo al otro. Listo. Cuando yo abro la ballena, se van a ver estas dos marcas. Por esas dos marcas es que me voy a ayudar. Con el dedito por detrás, empujo hacia arriba, así. Y miren que cuando yo vuelvo a cerrar, se dobla por ahí. Cierro y me queda la colita a los dos lados y ya no se me desdobla. Listo. Entonces miren que, si yo voy a bajar un poquito la cámara para que le vean en el escritorio, miren que la ballenita también queda, ¿sí le están viendo ahí? Sí. Miren que la ballenita, como se abre un poquito, se queda paradita. Ahí está la ballena, pongámosle el marco detrás para que lo vean. Y ahí está la ballena y su ballenatico. No sé si tienen, voy a ver si tienen de pronto alguna duda de lo que les conté al principio de las ballenas. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno, empecemos. Preguntan que si los cachalotes son misticetis. No, los cachalotes tienen dientes, son odontocetis. Miren que, les voy a mostrar aquí la foto. Miren que aquí en el dibujito se le ven los dientecitos del cachalote. ¿Sí ven? Ellos, en comparación con el tamaño de la cabeza, la boca de ellos es muy pequeña, pero igual tiene dientes. También es un odontoceti, es un cetáceo odontoceti. Y de hecho, es como primo cercano, por decir así, de los delfines, que los delfines también tienen dientes. Listo. A ver, lista esa. ¿Cómo se escribe el nombre científico del cachalote? Se los voy a escribir ahí. ¿Listo? Se escribe P-H-Y-S-E-T-E-R. Eso, como es en latín, se pronuncia Physeter. Macro, o sea, M-A-C-R-O, de grande, y cephalus, de cabeza. C-E-P-H-L-O-S. Así. Si no estoy mal, espero no haberme equivocado. Bueno, sigamos. ¿Cómo se escribe el nombre? ¿Cuánto pesa un cachalote? Los cachalotes son muchísimo más pesados que las yubartas. Las yubartas pesan más o menos unos 36.000 kilogramos, que son 36 toneladas. Miren que cuando uno dice toneladas, uno se imagina que eso es mucho, pero no dimensiona que son 36.000. O sea, una persona promedio pesa más o menos 80 kilogramos. Un cachalote, una ballena yubarta, 36.000 kilogramos. Y un cachalote, 41.000 kilogramos. O sea, el cachalote es mucho más pesado que la ballena yubarta. ¿Para qué sirve el espiráculo? Resulta que nosotros, los mamíferos, porque los humanos también somos mamíferos, respiramos con los pulmones, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tomar aire por la nariz y por la boca, ¿cierto? Las ballenas, Odontoceti misticeti,
también tienen pulmones y también necesitan respirar. Entonces ellas cuando salen, miren, cuando uno bucea, cuando uno se mete bajo el agua, toma aire, se mete bajo el agua y el cuerpo utiliza ese oxígeno y lo empieza a transformar en algo que se llama dióxido de carbono o CO2. Entonces el cuerpo se empieza a llenar de CO2. Si nosotros no salimos a respirar, ese CO2 nos va a intoxicar, nos va a matar, porque no es un gas que nosotros podamos utilizar, es un gas de desecho. Lo mismo pasa con las ballenas. Entonces ellas cuando respiran, van, bucean y cuando salen necesitan eliminar ese CO2. Entonces por ese espiráculo, por ese huequito, eliminan ese CO2. Entonces, cuando hagan de cuenta que ese es el huequito. Acuérdense, en los odontocetis, que son las que tienen dientes, es un huequito. En las misticetis son 2 huequitos. Pero entonces imaginen, para que se pueda ver más fácil, voy a hacerlo con un huequito. Entonces, la ballenita está en la superficie, cuando se va a hundir, cuando va a bucear, lo que hace el espiráculo es esto, y se cierra, para que no vaya a entrar agua a los pulmones, porque como son mamíferos, les entra agua a los pulmones, entonces se van a morir ahogadas. Entonces lo cierran, van, bucean, cuando suben, ahí todavía en la parte de arriba hay un poquito de agua, entonces ellas cuando abren el hueco otra vez, lanzan un soplido, por eso es que, no sé si han visto los videos en los canales de animalitos, incluso en las caricaturas, o cuando uno dibuja las ballenas que siempre les hacen el chorrito de agua. Ellas empujan duro ese CO2, sale el chorrito de agua y sale el CO2, para eso les sirve a ellas, para no intoxicarse con el CO2 y poder respirar. ¿Qué más? ¿Cuántos años vive una ballena? Esa es una muy buena pregunta. En los cetáceos, ellas pueden llegar a vivir unos 20, 40 años. Pero, por ejemplo, la ballena jorobada vive de 40 a 60 años. Podemos ser una ballena viejita de 60 años, pero pues obviamente el ciclo de vida de ellas es diferente al de nosotros, y una ballena de 60 años pues todavía está bastante viejita, pero es muy funcional, así como nosotros los humanos. Mientras que los cachalotes también son bastante longevos significa que viven mucho, ellos pueden vivir de 60 a 70 años. ¿Eso de qué depende? De la alimentación. Los cachalotes, como se pueden encontrar cachalotes por todo el mundo, pues el alimento de ellos no se tienen que estar desplazando, por ejemplo, como las yubartas, que tienen que hacer esos viajes tan grandes para buscar las aguas cálidas y alimentarse y reproducirse, entonces están en menos peligro natural, por decirlo así. Los cachalotes se pueden quedar relajadas viviendo en una misma área. No es una área tan pequeña como la de los humanos, porque ellos sí tienen que estar nadando, pero por decir en una misma región, mientras, y por eso viven más. Miren que los cachalotes alcanzan a vivir unos 70 años, mientras que las jorobadas, como si tienen que nadar grandes distancias, se exponen más. ¿Por qué se puede morir una ballena? Porque se pelean con otras ballenas por alimentación, que eso es más común en los cachalotes que en las yubartas. Pero, por ejemplo, en las yubartas, en sus desplazamientos, a veces se chocan con los barcos, otros depredadores las pueden atacar, los vallenatos sobre todo, ellas cuando nadan intentan proteger a los vallenatos, porque son una presa muy fácil, y pues los tiburoncitos están por ahí buscando qué comer, entonces también comen de esos. Hay una especie de ballena del rorcual que uno de los mayores motivos por los que se mueren es por culpa de un ave, que son las gaviotas. Hay eso es en Chile, si no estoy mal. Son unas gaviotas que lo que hacen es que se paran en el lomo de las ballenas y las pican, sobre todo en los ballenatos. Las van como, porque las gaviotas comen carne, pues ellas son cazadorcitas también. Entonces lo que hacen ellas es que les pican mucho el lomo y a veces se dan infecciones o se vuelven vulnerables, se enferman y ya, pues ahí se mueren las ballenitas. Y eso, imagínense, un animal tan grande como una ballena lo puede llegar a producir la muerte un ave. Entonces ellas son bastante vulnerables y por eso se mueren. Entonces miren que las yubartas viven un poquito menos que los cachalotes. Por ahí hay una especie que se las quedo debiendo, que no me acuerdo, hay una especie de, también es un rorcual,
que vive muchísimo tiempo, ahí han encontrado individuos de 100 años, pero por lo general la expectativa de vida de ellas no supera los 60, 70 años. ¿Listo? En los delfines es un poquito más bajita, ellos viven un poquito menos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Veo que no hay más preguntas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante este taller. Recuerden que si tienen dudas, nos pueden escribir a nuestras redes. Tómenle fotos a las ballenitas que hicieron y compártanlas con nosotros en las redes sociales de @Fundación EPM. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Listo. Nos etiquetan también con el hashtag Museo Enseña y nos vemos dentro de 8 días, que va a estar otro compañerito también con otro taller. Chao, chao. Feliz día.